Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Conmaster. Ya hace un tiempo que tuvimos un podcast con 30 y tantos episodios y ahora realmente estamos en una nueva temporada. Ya lo hemos comentado en otros podcasts, pero bueno, ¿por qué estamos lanzando estos nuevos contenidos? Pues bueno, sabéis que estamos en la era del contenido y en mi caso lo que queremos es matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Realmente este podcast nace con la motivación de charlar, de juntarme con gente con la que realmente quiero estar y por cualquier motivo, por distancia, por tiempo, por lo que sea, no podemos juntarnos, ¿vale? Sinceramente, este podcast tiene mucho de personal. Como he dicho, desde hace unos años, por mi parte, siento que he dejado de tener contacto con todas esas personas, tanto que a nivel profesional como a nivel personal, pues siempre hemos encontrado como pegas para juntarnos. Así que, bueno, estamos en la era también, ya sabéis, de los WhatsApps a 2X, de ver las series o incluso escuchar podcast en formato vídeo a 2X. Y fijaos que muchas preguntas que siempre he querido hacer y no he tenido tiempo las vamos a ver hoy aquí, tanto a nivel personal, ya veremos que van a pasar por aquí muchísimos emprendedores, como a nivel profesional. Existen toda una serie de preguntas que les voy a hacer a todos y muchas de ellas se basan en, bueno, en la idea de crear proyectos, de conciliar esa vida personal con la vida laboral. ¿Qué vamos a aprender durante todos estos podcasts? Pues bueno, vamos a aprender e-commerce, es decir, lo que más me interesa, y yo creo que a nuestra audiencia también, a nuestros alumnos de la escuela de Conmaster, realmente son 5 o 6 cuestiones que son básicamente cómo captar clientes en Internet, cómo conseguir tráfico, cómo fidelizar a esos usuarios, bueno, a esos clientes ya, cuáles son los canales de captación que más nos funcionan, cómo podemos hacer nuestras tiendas o nuestros SaaS más rentables, cuáles son las palancas que nos han hecho crecer, qué ha sido o cuáles han sido los fracasos que más nos han marcado. En definitiva, este es un podcast muy enfocado a las personas que hacen cosas, sin ir más lejos. ¿Y a quién tenemos hoy aquí? Bien, pues hoy tenemos aquí a Alex Domingo. Él yo lo definiría como un especialista en algo que está muy de moda y que creo que a todos los que tenemos e-commerce o bueno, negocios en Internet nos interesa. Él está especializado en CRO, es decir, en conversión, ¿vale? Yo creo que todo el mundo que tiene un proyecto en Internet quiere, con el mismo tráfico, conseguir más conversiones, en un e-commerce más ventas, pero podría ser también conseguir leads. Pues él se ha especializado en esa parte, después nos comentará unos cuantos tips, y también en algo muy demandado hoy en día, que es Shopify, ¿vale? Él ha sido alumno con máster y ahora también es profesor. Nos ha deleitado con unas cuantas lecciones en clase sobre lo que estábamos hablando, sobre conversión, sobre Shopify y también durante la sesión de hoy nos va a hablar del stack que él utiliza a nivel de marketing. Yo creo, bueno, nos lo comentará hoy mejor, que también ha tomado parte en programación, ¿vale? En programación en Shopify sobre todo. Y como hemos dicho, hoy, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender sobre webs, sobre tiendas online, sobre Conversion Rate Optimization, sobre Shopify y las apps más utilizadas y sobre todo cómo está desarrollando su marca personal desde que yo lo conocí, era alumno, hasta hoy en día que, bueno, ha ganado varios premios incluso de speech, ¿vale? Y creo que se está moviendo mucho a nivel de, bueno, de desarrollo personal y ya digo yo que las sesiones que hemos tenido con él han gustado mucho a todos los alumnos. Así que nada, Alex, bienvenido. Muchas gracias, Fabián. Un placer estar aquí. Igualmente, el placer es mutuo. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues me has descrito bastante bien. Como has comentado, fui alumno de Conmaster. He pasado ya un tiempecito. Y nada, pues me defino como una persona que he tenido curiosidad y siempre he querido seguir
O sea, no puedo estar quieto, siempre tengo que estar investigando, avanzando y bueno, es un poco lo que me ha traído hasta aquí. Así que bueno, un poco loco, ¿no? Empezar como alumno, acabar siendo profesor y estar ahora aquí sentados hoy. Muy bien. Una de las preguntas que siempre suelo hacer a los invitados es que, bueno, que ¿cómo nos conocimos? Es decir, en este caso, ¿cómo nos conociste tú? Porque claro, yo a ti no te conocía y sé que, pues bueno, cuando llegaron las matrículas, al final muchos alumnos nos ven en eventos, bueno, o por personas en común, por el boca a boca. Entonces, claro, yo la primera vez que te conocí fue realmente en clase, ¿no? Así que, ¿cómo? Ya le digo, se lo pregunto a todos, ¿cómo nos conocimos nosotros? Vale, pues va a ser bastante gracioso. Y voy a ser totalmente Ostras, sincero. sorpréndeme. Te voy a sorprender, te voy a sorprender. Bueno, resulta que en la anterior agencia que trabajaba, mi jefe tenía, tenía el máster de Ecomaster y cuando decidí pues, emprender por mi cuenta, dije, Ujú. tengo que, era mi primer referente a superar y dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es tener esto también Qué y bueno. por eso me apunté. Muy bien, muy bien. ¿Y qué hacías tú en la agencia? Porque hacías lo mismo que ahora, es decir, Era una estabas... agencia de e-commerce, Ajá. pero yo era el responsable de desarrollar e-commerce, de desarrollo. Porque ¿tú qué perfil tienes? ¿Tienes perfil programador, perfil técnico? Yo empecé haciendo diseño gráfico, o sea, yo soy diseñador gráfico de formación, Ujú, luego quise ir un poco más allá, me formé en UX UI, ujú. luego un poco más hice frontend y ya, bueno, me dediqué a desarrollar e-commerce en general, me apasionó el e-commerce y dije, bueno, al final ni soy programador, ni soy diseñador, ni soy Lo UX que nos pasa designer, a todos. qué es lo que yo hago? Y me di cuenta de que había una cosa que se llamaba CRO Ujú. y dije, ostras, esto es lo mío. Fíjate que es algo muy interesante porque, vamos, yo siempre se lo digo a los alumnos y bueno, a todo el mundo que me pregunta, ¿no? Yo creo que muchos de los que hemos estado ahí durante tiempo haciendo e-commerce, al final hacemos cosas 360, ¿no? Y es un perfil muy bueno porque en España hay muchas pymes, ¿no? Bueno, que no se pueden permitir tener un especialista en cerreo, uno en analítica, un programador, etcétera, ¿no? Entonces, es muy bueno saber de todo. La mejor manera de saber de todo es tener tu propio proyecto, desde mi punto de vista. Pero yo siempre le digo a los alumnos, mira, tienes todas estas asignaturas, especialízate en una de ellas, porque es que al final, conforme van pasando los años, las competencias digitales, pues todo el mundo va teniendo competencias digitales, todo el mundo sabe un poquito de todo. Es como el inglés, como los idiomas. Había gente que tenía más facilidad, otros que tenían menos, pero hoy en día las competencias digitales están al mismo nivel o incluso más que las competencias lingüísticas. Y claro, yo a todo el mundo le digo, mira, está muy bien que sepas de todo, o sea, vas a tener, si sabes de todo, vas a tener trabajo seguro, pero después, al fin y al cabo, si quieres ganar dinero, al final te tienes que especializar en algo. Porque al final, durante todos estos años, claro, eh, cuando alguien habla de CRO, cuando alguien habla de analítica, cuando alguien habla de Magento, de WooCommerce, al final, por los contenidos que hacemos en la red o en las redes sociales, en Internet, en nuestro blog, al final siempre las palabras se asocian con un profesional. Si tú hablas de todo, pues al final, pues bueno, no sabes muy bien dónde encajarte, pero yo creo que la mente humana está muy acostumbrada, por las teorías también darwinistas, ¿no? A clasificar a la gente. Correcto. Y yo creo bueno, que vas muy bien encaminado, por decírtelo de alguna manera, porque al final la parte de CRO, yo diría que hoy en día las disciplinas que más se demandan a nivel particular, o sea, no a nivel 360, la parte de CRO, la parte de conversión, la parte de analítica web, sobre todo ahora después de Google Analytics. Yo siempre he dicho, claro, mucha gente quiere ser influencer hoy en día o community manager. Desde mi punto de vista, incluso a nivel económico, a nivel profesional, considero que estas disciplinas como el CRO, la usabilidad, la programación es, vamos, hoy en día todo el mundo que programe, si sabe un poquito de marketing, va a tener trabajo seguro. Así que, lo dicho, desde mi punto de vista vas por muy buen camino y lo demuestra todos los eventos a los que has ido últimamente, que yo también te sigo en redes sociales. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo ello. De hecho, uno de los, como estamos hablando de cuando nos conocimos y tal, recuerdo muy bien el proyecto tuyo que presentaste en Econmaster, y claro, cuando viniste también al congreso,
yo hablaba de ese proyecto porque es un proyecto que llama la atención, ¿no? Pero tú también a nivel personal me decías, Fabián, bueno, es que ya no solo hago eso, es que tengo una agencia y hago más cosas, ¿no? Cuéntanos ese proyecto que presentaste. ¿Ahora ya no está activo? ¿O No, el dominio no está ahora no, activo, ahora no? no, ahora no. Bueno, pues un poco no sabía que quería montar un e-commerce, tenía Mm, claro que quería hacer un e-commerce de proyecto final, sí. tenía claro que quería tener ventas antes de presentar el proyecto, que era mi objetivo, ¿no? Terminar el máster ya con un proyecto que estuviera generando ingresos. Y al final, como se me echaba el tiempo encima, dije, bueno, al final, ¿qué ingredientes tengo a mano, no? Pues, siendo de O'Neill, que nos dedicamos a la muñeca, pues dije, esto es lo que tengo a mano, pues voy para adelante. Un poco eh, viendo un referente como turrones y dulces. Al final, pues repetí la Muy misma relacionado. fórmula. Sí, ¿Y sí. era en Shopify ya en aquella época o era No, empresa? lo hice en WooCommerce Ah, mira. por tema de tiempos. Bueno, la verdad es que murió porque funcionaba y no Joder. tenía el tiempo y al final tuve que elegir pues o la agencia o el proyecto. Eso es un gran dilema, ¿no? Yo creo que mucha gente, si pudiera elegir, posiblemente no elegiría trabajar en agencia, sino trabajar en proyecto propio. Me explico. Yo he visto durante todo este tiempo a muchos profesionales decir, ostras, estoy un poco harto de trabajar para clientes, estoy buscando un proyecto para mí, para, bueno, para poder dedicarme a lo que yo quiero y no tener que estar dependiendo, pues bueno, a veces incluso de clientes tóxicos. En tu caso ha sido un poco al revés, ¿no? Tú em, tienes la posibilidad o tenías la posibilidad de tener proyecto propio, sin embargo, decidiste tirar para el mundo de la agencia, ¿verdad? Mm. Cuéntanos un poco la agencia que tienes o, bueno, cuál es tu día a día, porque creo que tienes socios que además no son de España, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues decidí optar por la agencia porque al final es lo que me gusta. Creo que bueno, no se me da tan mal. Pues al final mi meta más que pues, tener un proyecto propio y generar dinero es pues, sentirme realizado y llegar a un punto que se me reconozca como un buen profesional en mi nicho, en lo que yo me dedico, ¿no? Y eso es un poco de mi meta. Entonces empezamos cuando estaba cursando el máster como agencia de desarrollo en general, ¿vale? Siempre hemos sido de desarrollo, pero muy genérica. Y al final, pues, por lo que has dicho, ¿no? Por diferenciarte de que al final la gente recuerde una disciplina y le venga tu nombre o tu cara a la cabeza, decidimos especializarnos pues, únicamente al final en Shopify y el CRO, y A/B testing. Muy bien. En una de las conversaciones que tuvimos, a mí me llamó la atención que nos comentaste que, que gran parte de tus clientes eran de Alemania, ¿no? Correcto. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? ¿O cómo has conseguido tú también? Supongo que será a través de tu socio, ¿no? Pero Sí, cómo alguien, por eso, de O'Neill, acaba teniendo un socio alemán y tener muchos clientes de Alemania. ¿Era amigo tuyo? ¿Os conocisteis sí. en la red? No, Cuéntanos un poquito de nos esto. conocimos en un evento, Ajá. porque bueno, ahí a través de un conocido que tengo que es así, bueno, eh, conocidillo en marketing digital, que es Patrick Wynn, no sé si lo Ujú. conocéis, de Sí, Facebook Ads, Facebook Ads, ¿no? pues nos ha invitado varias veces a sus eventos y él es muy fuerte en Austria y Alemania, ¿vale? Él Ujú. tiene trae mucha gente de allí a eventos y pues al final él me puso en contacto con un chico que justamente hacía lo mismo que yo y al final pues decidimos de unir fuerzas y actualmente pues mira, ahora hemos abierto en Alemania también y Muy bien. diría que la mayoría de los clientes que tenemos ahora son de allí. Al final un poco también por el poder adquisitivo, etcétera, nos hemos centrado allí. Se nota mucho. O sea, aquí somos muy de regatear, ¿no? Sí, sí, sí. No, además se nota sobre todo en el e-commerce. Al final, yo siempre se lo digo, yo le digo, cuando estamos viendo un nuevo lead que entra y nos dice lo que factura y demás, muchas veces que me echo las manos a la cabeza y digo, este cliente en España estaría facturando Sí. 20 euros al mes, pero allí lo que tocas funciona. ¿Cuál es la diferencia así más grande que ves tú en cuanto a carácter o en cuanto a producto, incluso en cuanto a usabilidad? Yo recuerdo hace un tiempo que vinieron a dar clase en Econ Master y claro, ya lo he comentado en otra edición del podcast, hicieron un estudio de mercado de los diferentes países y creo que en Alemania, la verdad es que no recuerdo si
sí era una cosa justo lo contrario, pero era en cuanto a las reseñas. No sé si dijeron que tenían que darle más prioridad a las reseñas o menos, no lo recuerdo muy bien, ¿sabes? Pero era como que aquí en España teníamos, yo creo que era al contrario, ¿no? O sea, que en España necesitamos depender más de las reseñas porque no nos fiamos. ¿Vale? Es decir, le tienes que dar más visibilidad. Los alemanes ya sabemos cómo son. En principio todo el mundo es serio en el trabajo y te puedes fiar de todos, ¿no? Y es algo así. Sí, es totalmente así. O sea, que tú ves un e-commerce y te fías ya directamente en Alemania, ¿no? No Correcto, hace falta reseñas, ni reviews, ni buscar. correcto. Además, hago siempre el símil del surf. Y mira que, bueno, no surfeo ni nada, pero como que en el mar, escuché una vez que en el mar Mediterráneo, como las olas son súper pequeñitas, los surferos que eran de por aquí, pues tenían que hacer los trucos en un periodo muy corto de tiempo y que, claro, cuando iban a otro sitio con las olas más grandes, podían hacer virguerías, ¿no? Podían hacer Ujú. cualquier cosa. Entonces, creo que en el e-commerce pasa un poco lo mismo. En España, al final, la gente le cuesta dejar el dinero. Entonces, creo que los que nos dedicamos a ello, eh, a desarrollar e-commerce o los que tenemos un e-commerce propio, le damos muchísimas vueltas o sea, al final tenemos que hacer un montón de recursos para conseguir esa conversión. Entonces, al final, cuando estás en ese océano azul, todo es mucho más fácil. Yo creo que pasa también con los alumnos, ¿no? Siempre han dicho que, por ejemplo, en ingenierías, eh, eh, en España somos muy buenos. Y yo creo que es porque aquí también las escuelas te meten mucha caña, o no, te meten mucha caña antes. Y claro, cuando salías al mercado, yo hice el Erasmus en Inglaterra. Y claro, decían que los alumnos en España eran muy buenos, porque estamos acostumbrados aquí a mucha teoría y a estudiar. Al fin y al cabo, allí era como que eran más prácticos. Y claro, y el talento, yo creo que no lo tenemos o no nos lo creemos lo suficiente en Correcto. cuanto a lo que estudiamos o lo que sabemos aquí, porque al final somos del sur, también Europa nos ve como, bueno, estos están todo el día de fiesta, pero realmente un ingeniero en España, sea por la mentalidad de las escuelas, ha sufrido y ha dado muchas cosas. Yo me di cuenta que en la universidad mía, no sé, o sea, nos veían como gente preparada, porque dábamos muchas cosas. A lo mejor no teníamos esa parte tan práctica, pero la parte teórica sí que, y la parte de esfuerzo y bueno, y de estar ahí continuamente con el ordenador, con el MATLAB, resolviendo problemas, al final llegabas allí y no veías una competencia feroz. Muy curioso. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, es algo que pienso muchas veces y que por experiencia me ha pasado. Tanto por una parte con el prototipo de español vago que todo lo hace mañana. Sí, De claro. hecho, ellos tienen la broma de mañana, mañana. Sí, sí. Pero luego se sorprenden porque es lo que comentas. Creo que no lo creemos muy poco y realmente no estamos por debajo de nadie. Incluso diría que en muchas cosas estamos incluso por encima. Ujú. Quizá por eso mismo de no creérnoslo. eh, y al final creo que somos más pragmáticos, que a lo mejor en los países del norte que separan demasiado, son muy analistas y a veces eh, como que le dan demasiado vueltas a las cosas y nosotros somos más de prueba, Y al error, grano. sentido común. Sí. Muy bien. Y bueno, y hablando de proyectos, antes hablábamos de las muñecas Reborn. El otro día, también por WhatsApp, me pasaste una serie de capturas de pruebas que estabas haciendo. Yo no sé si nos puedes contar algo sobre, Sí, sobre el proyecto ese, porque claro, a mí me sorprendió de ver la facturación, de ver un poco, bueno, a veces compartes en LinkedIn también, bueno, ratios de conversión, ROIs, toda esta parte. ¿Nos puedes contar un poco sobre ese proyecto? ¿De sí, qué, de qué iba? Algo, yo me quedé con las ganas. vale, Dije, bueno, si no me cuenta nada, ¿por qué, vale. por qué no lo quiere decir? Decir lo que pueda, Sí, vale, porque vale. ya me han dejado la lección clara antes de venir. Y bueno, básicamente voy a decir el nicho, que es electrónica, ¿vale? Es un dropshipping. Ujú. Y nada, básicamente las capturas que te envié eran validando el producto, o sea que estamos aún en esa fase. Y bueno, realmente no está mal para un proyecto que tenemos abandonado de momento, porque ya ahora estoy centrado en la agencia sobre todo, pero bueno, voy a aprovechar mis vacaciones para trabajar en el proyecto. Y hasta ahora pues no va mal, estamos facturando unos 15.000 euros al mes en el e-commerce, ya te digo, sin tocar nada absolutamente y con 30 euros diarios de inversión máximo, creo. Entonces, pues no Es está nada mal. proyecto típico Facebook Ads
Shopify y tal, ¿no? Sí, típico de Dropshipping, dropshipping. muy curioso. Y vamos, a mí siempre me llama la atención cuando se habla de Facebook Ads y de todo esto, que normalmente los públicos a los que se atacan Facebook Ads muchas veces no están ni segmentados, ¿verdad? ¿Son públicos fríos o vamos a hablar después de consejos y, bueno, en fin, de todo lo que habíamos visto antes en cuanto a que nos vas a dar tips de CRO? Este tipo de proyectos, ¿cómo los encaras tú? Es decir, ¿son productos de impulso? Cuando dices, ya que nos has descifrado un poco el nicho, a ver, es muy habitual, pues, cuando se puso de moda la freidora de aire, o no sé, productos de estos del teletienda, que los ves ahí, que haces un vídeo, que te soluciona la vida, pum, pum. Facebook Ads, una buena creatividad, te vas a la landing o a la ficha de producto, urgencia, no sé cuánto, y al final acabas vendiendo. ¿Van por ahí los tiros? ¿O la conversión que tienes va por otros derroteros? A ver, yo diría que es un conjunto de cosas. Esto es lo que se solía hacer siempre en dropshipping. em, pero bueno, al final es la manera en que lo ejecutes, ¿no? Yo diría que la clave está en definir muy bien que aquello que vendes existe un dolor y ese producto va a solucionar ese dolor, ¿vale? Que puedes construir luego una marca en base a ello, que no es un Ujú, producto ganador que se puede quemar en cierto tiempo. Y luego, pues, que todo lo que es el funnel, que tanto desde que ven un anuncio por primera vez hasta que acaban comprando, que todo tenga una consistencia y que, bueno, más que crear urgencia y ya está, pues que todo lo que es la landing page y demás, pues tenga eh, cumpla con ciertos parámetros que siempre suelo evaluar a nivel de CRO, eh, como puede ser, por ejemplo, pues la confianza, fricción, motivación, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto es lo que la fórmula, ¿no? eso es una pregunta, adelantando un poco lo que te quería preguntar a posteriori. ¿Cómo debería de ser, por ejemplo, la landing perfecta? No una landing de captación de leads, sino una landing, por ejemplo, que viene de un anuncio de Facebook Ads, que puedes vender, pues, ¿qué te diré yo? Un libro o un electrodoméstico, no sé, una fondue de chocolate. ¿Qué deberías de poner desde tu punto de vista en cuanto a CRO en una de esas landing? Porque además sé que Shopify bueno, puede construir esas landings, ¿no? O sea, hay apps de estas que Mm, en lugar de la ficha de producto de la plantilla te permite construir una landing con bloques y todo esto. correcto. En este mundillo que decíamos de los dropshippers y tal, pues muchas veces incluso es que quitan el menú. Es alucinante Sí, porque llegas a una landing que es ficha de producto de un e-commerce y el menú desaparece. Y bueno, y te ponen vídeos, te ponen yo qué sé, las estrellitas. Ya digo que el mercado español no es el mismo que incluso el mercado latino, ¿no? O el mercado alemán o el mercado eh, del norte, bueno, de los americanos, ¿no? De Estados Unidos. Em, ¿Cuáles serían los tips que nos darías cuando vamos a vender un producto, ya sea de electrónica o incluso de alimentación, para aumentar la tasa de conversión? Estamos hablando, por ejemplo, de urgencia o de los gastos de envío, no sé. ¿Nos puedes hacer así un pequeño esquema o enumerarnos cosas sí. que tú harías? En primer lugar, yo empezaría planteando la pregunta de ¿por qué estamos, como digamos, empeñados en que hay una página, ¿no? Como el anillo del Señor de los Anillos, un anillo para gobernarlos a todos, ¿no? ¿Por qué utilizamos una página de producto que tiene que servir para todas las etapas, para todo el tipo de usuarios y todas las etapas Del del funnel, funnel. digamos, ¿vale? El mismo para tráfico frío que para retargeting. Y al final esto es lo que la tendencia que se está empezando a hacer, es lo que tú has comentado, ¿no? De landing page específicas que que, por ejemplo, ni tienen el menú, etcétera, Sí, ni etcétera. la política de privacidad ni nada. Claro, correcto. A ver, siempre se puede hacer bien, ¿vale? Como unas prácticas y demás. Pero digamos que yo primero lo que haría es entender en qué etapa del funnel estamos, ¿vale? Por ejemplo, si es para tráfico frío, pues elaboraría una landing page y esto lo estamos haciendo, nos funciona bastante. Pues, por ejemplo, trabajaría mucho más el social proof, por ejemplo, o destacaría mucho más los product benefits de ese producto o los de la tienda o daría mucha más garantía que si ese usuario viene ya de retargeting. Pero al final, más que tener como digamos los 5 claves o los 5 trucos, yo diría que es más un tema de mentalidad de cuando estamos haciendo una landing page o una tienda online, hacernos ciertas preguntas y realmente conocer a nuestro usuario. Me estás diciendo que
que una buena práctica es como la personalización, al fin y al cabo, de un e-commerce, ¿no? O del marketing automation. Según el perfil, bueno, sí, el perfil de usuario, mostrarle una página u otra. Correcto. O dicho de otro modo, si es el mismo usuario, si es la primera visita, mostrarle un diseño de la web y después, a través de otro anuncio, entiendo yo, ¿no? El mismo anuncio u otro. Mostrarías con el Primero primero, uno público frío y después otro correcto, de de retargeting, remarketing, ¿vale? Y después eh, otro diseño, ¿no? Para el usuario que vuelve, ¿no? correcto. ¿Y qué diferencia habría entre una landing inicial y una landing de remarketing? Vale, Y el anuncio original y el de remarketing. claro, al final esto es como ligar. Para el tráfico frío no le queremos aún decir que ¿Qué queremos quieres ligar? llevarnos al huerto, ¿no? Entonces, al principio lo que le vamos a hacer, de tipo de producto, ya te digo, lo podemos hacer de una manera u otra, pero hay muchas landing que incluso la enfocamos como si fuera un artículo de prensa con esa Sí, estética, eso que es. le damos las principales soluciones, que es un listicle, Ujú. ¿vale? O un advertorial, que sea como una entrada de un periódico. Eh, pues realmente lo que hay que hacer es cuando estamos atacando a tráfico frío, es centrarnos en el problema que él tiene, lo que le vamos a solucionar, lo que hace nuestro producto, darle confianza. Y luego en una de retargeting, pues ya atacaríamos más al FOMO, ¿vale? Decir, mira, pues tienes esta oferta, o si lo compras en este pack ahora, eh, digamos que piensen que es una oportunidad que no pueden dejar pasar, y que le demos motivos para que compren en ese momento. Que no piensen, bueno, pues ya compraré mañana o... Muy bien. Pues bueno, aprovechando ya que hemos tocado el tema bueno, de Shopify, de todo este mundillo, vamos a hablar de plataformas, ¿no? Antes hablabas de WooCommerce, has probado también Shopify. ¿Por qué deberíamos de usar una plataforma u otra? O sea, ¿tú recomiendas siempre utilizar una? Yo supongo que ya a nivel de branding ya os habéis enfocado mucho en Shopify, pero ¿echas de menos cosas en Shopify que tiene WooCommerce y al revés? Ya no, Ya no. O sea, tú ya ya no. eres Shopify a muerte, ¿no? Shopify a muerte y cada vez más. Es que cada vez, de hecho, esta misma semana, en el Summer Edition, sacaron novedades bastante interesantes. Y es que cada vez la diferencia es mayor. Incluso ahora van a integrar el tema de la IA, en el cual tú vas a poder modificar en Sí, masa producto. productos, la apariencia de tu web, etcétera, etcétera. Entonces me parece que Shopify está muy por delante en muchos aspectos, ¿vale? Ujú. Menos en uno que todos lo que Lo sabemos, tengo por aquí apuntado. que hablaremos, Yo te voy a dar dos. que, que- que hablaremos luego. Pero sí, la verdad es que lo que me pasa con Shopify es que pienso, Jolín, cuántos dolores de cabeza me ha quitado respecto a otras plataformas. Yo las he trabajado todas como desarrollador. Al final, pues, WooCommerce, WordPress y PrestaShop, hay muchas cosas que es un infierno trabajar el día a día. Pues, tema de plugins, tema de actualizaciones, los módulos de PrestaShop que lo compras y luego no funciona y nadie te contesta, al final tienes que parchear. Bueno, aprovecho para decir que Shopify no es patrocinador de este podcast. Que, bueno, que nosotros nos dedicamos a la formación, a Ecom y, bueno, incluso veis que si queréis apoyar este podcast tenéis turrones, turronesyduces.com, que es un Magento, además la versión 1.9 y nada, y a ver si la gente de Shopify viene. Bueno, seguramente en breve tengamos algún evento con ellos, os lo dejamos caer, ¿vale? Pero vamos, que no nos patrocina nadie. Os lo dejo simplemente para que lo sepáis. Vamos, nuestra intención siempre es aprender de todos y que, bueno, que escuchando estos contenidos, tanto en formato audio y en formato vídeo, pues os sirvan, ¿vale? Y a ver, todas mis preguntas yo creo que van enfocadas por ahí, como intentar, lo que decía, intentar sacarle algo a la gente que le está funcionando, por ejemplo, un canal de adquisición. Estábamos hablando antes de Facebook Ads. Eh, las dos pegas que yo le veo a Shopify, eh, ¿cuál es la que todos sabemos? Posiblemente el SEO. Correcto. Pero hay otra, creo yo, ¿no? Que también es el tema de la internacionalización, ¿no? Han sacado la parte ahora bueno, hace tiempo, de markets, ¿no? Pero ¿no crees que, no sé, que incluso a nivel SEO es mucho más fácil internacionalizar en un Magento o en un WooCommerce que en el propio Shopify?
¿Cuál es la experiencia que tú tienes en cuanto a SEO y en cuanto a internacionalización en Shopee? Al final, bueno, es lo que tú comentas, ¿no? Sí que es verdad que por el tema de las URLs, de no poder editarlas, pues Shopify es su talón de Aquiles. Em, pero bueno, con todo lo que están haciendo, yo confío que llegará un momento en el cual pues esto está solucionado y ya en ese momento pues sí que eh, no tendrán nada que envidiar a ninguna. Sí que es verdad que, a ver, yo recomiendo Shopify porque, bueno, trabajo en ella y demás, pero como comentabas, hay proyectos y proyectos. Yo hay muchos proyectos que recomiendo que hagan WooCommerce o PrestaShop, dependiendo del principal canal o del principal, la principal naturaleza del proyecto, ¿vale? Y luego en cuanto a en cuanto a la internacionalización, bueno, yo creo que Shopify tiene buena solución, sobre todo si tienes el Plus. Si haces el upgrade a Plus, está muy bien porque además tú puedes diferenciar bueno, puedes tener un dominio para cada tienda, para cada país. Incluso puedes poner reglas de bueno, diferentes precios, diferentes productos, diferentes variaciones. Entonces creo que en ese aspecto lo tienen muy bien. Sí que es verdad que, bueno, esto es en el Plus. Claro, si estás empezando, Te voy a hacer la pregunta desde cero, ¿no? ¿Qué es lo que tendrías que hacer para internacionalizar un Shopify? ¿Y qué ventajas tiene? Es decir, las URLs te las cambia, te cambia el hreflang, todo esto lo hace el Plus. Es decir, yo ahora tengo mi tienda aquí en España, eh, quiero vender en Francia, Italia, etcétera. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Lo primero de todo contactar el Plus o lo puedes hacer no, lo sin puedes el hacer Plus? sin. Lo que pasa es que la URL no vas a poder cambiar. Bueno, la URL no la puedes cambiar ni con el Plus ni sin el Plus, ¿vale? Lo que sí que puedes es hacer todas esas condiciones avanzadas que te he comentado, pero bueno, tú puedes vender en ¿Cuáles Shopify, son? ¿Cuáles son? pues, poner reglas de precios, incluso tener, digamos, diferentes mercados, digamos, diferentes, por ejemplo, un dominio para cada país, separado en cuentas diferentes. em, bueno, y personalizaciones para cada país, y eso está muy bien. Y luego, si decidieras empezar a internacionalizar un proyecto y aún no tienes el volumen como para pasar al Plus, bueno, con el tema ya que es bastante sencillo, porque con el tema de, por ejemplo, Langify, que es una app, que lo traduce todo bastante bien de manera automática, luego tú puedes retocar algunas, pero yo lo tengo en muchos proyectos y la verdad es que funciona muy, muy bien. Eh, así que Vamos a hablar de eso. O sea, una de las preguntas que tenía preparadas, que también se lo pregunto a todo el mundo, es el stack de apps, por ejemplo, en Shopify. El otro día estuvimos viendo, bueno, con Maxi Portes de Vitamina J, le preguntamos, bueno, que cuáles eran las apps que utilizaba para la plataforma. Es un poco el motivo también de este podcast es, pues eso, a ver, siempre que lo queráis decir, a lo mejor sí, dices, no, claro. no te lo digo, pero la idea es que nos comentéis un poco los plugins. Yo soy vamos, un maniático de los plugins. Yo me paso horas y horas viendo plugins. El otro día me gasté 600 o 700 euros con plugins de Magento. Y claro, yo creo que es lo bueno de Shopify también es que, bueno, lo instalas súper rápido, sabes que no Está vas a petar el verificado. servidor, Y además está verificado por ellos está siempre. verificado por ellos. Y claro, a mí me interesa mucho saber, tú que eres especialista, cuáles son las apps que, que más utilizas. Y además, esto lo vamos a recortar, ¿eh? O Sí. sea, te pregunto, Alex, ¿cuáles son las apps de Shopify indispensables? ¿Vale? Pueden ser para SEO, pueden ser para traducir, para internacionalizar, puede ser para shopping. Fíjate que te pregunté hace poco algo que tenemos en WooCommerce, en Magento y tal, son plugins para sacar la URL de Google Shopping. Y es imposible, o sea, no hay, como va todo por API, ya digo, yo he estado viendo, al final lo conseguí, pero no fue nada fácil. Es decir, algo que es tan evidente en WooCommerce, Magento, etcétera, que es comprar o instalar una extensión, un plugin, que te genere un XML que sea una URL pública, eso no está en Shopify. Y bueno, yo he visto haciendo código, creando una página, bueno, en fin, no funciona. Entonces, lo dicho, ¿cuáles son las apps que tú utilizarías, por ejemplo, para SEO? ¿Cuáles son? Vale. Yo
Bueno, voy a empezar diciendo Sí, un poco, voy a separarlo en dos. vale, Una es lo que yo utilizo en mi día a día y otra es lo que puede utilizar alguien que mañana quiere hacer un Shopify, muy ¿no? bien. Al final creo que es lo útil de este tipo de podcast. Entonces, lo que más utilizo yo es, no utilizamos apps, Ujú. al menos en todo lo posible. Ninguna. Intentamos, o sea, desarrollarlo todo de cero, porque al final sí que es verdad que cuando instalan muchas apps, la Mm, velocidad se ve afectada. Entonces, nosotros desarrollamos los temas desde cero, ¿vale? Partimos de la base, no sé si decirlo, ¿eh? Eh, Piénsatelo. bueno, una muy buena base, no voy a decir si es la que utilizo o no, pero sería, por ejemplo, partir de un tema oficial de Shopify, ¿vale? Por ejemplo, como puede ser el Down Theme, que está muy bien hecho. ¿Cuál? eh, Down Down, Theme, down theme. sí. Entonces siempre nos aseguramos que el core siempre va a ser compatible, siempre va a estar actualizado y demás, ¿no? Entonces sobre ese core del Down Theme hacemos esos nuevos desarrollos, esas nuevas funcionalidades y ahora programamos pues directamente con snippets, en Liquid y demás, ¿vale? Entonces, sí, todo tema de upsells, de pues, cuánto de falta para el envío gratis, eh, to- Todo eso lo hacéis a mano. todo lo hacemos a mano, todo. Incluso cosas bastante complejas como, bueno, lógicas de volumen, ¿no? De descuento por volumen o, bueno, un montón de cosas súper locas. Todo lo hacemos a mano. Sí que es verdad que hay cosas como lo que hemos comentado del Langify que obviamente no nos vamos a poner a programarlo, ¿no? Entonces, luego, el stack, si no tienes esos conocimientos, ¿vale? Y no puedes hacer ese tipo de cosas a mano. Por eso el otro día con lo del merchant no te puedo decir una porque la mayoría de las cosas Las hacéis. las hacemos nosotros con APIs y demás. Pero si para la persona que mañana quiere iniciar un Shopify y no sabe por dónde empezar, yo le diría que las principales aplicaciones serían, pues, bueno, si no tenemos conocimientos de programación, sería instalar un Down Theme, por ejemplo, ya te digo, está súper optimizado, siempre está actualizado y demás. Y pues el equivalente a Elementor o Divi, que sería pues un Pagefly eh, o un Replo, que es un poquito más caro, pero es mucho mejor. ¿Vale? Esto es como un constructor visual. Ujú. Luego, si no podemos programar el tema de upsells y demás, recomiendo la app de One Click Upsell, que funciona muy bien. ¿Vale? Que puedes establecer reglas y mostrar upsells cuando añaden al producto, incluso en el checkout, etcétera, etcétera. Entonces esto va a subir bastante el ticket medio. Eh, Luego para RGPD utilizamos BigClever, para el tema de idiomas Langify y luego para el tema de reviews utilizamos Lux, ¿vale? Que funciona bastante bien porque además los clientes, bueno, les envía cuando ya han recibido el pedido X Mm, días, pues tiene un programa de descuentos si, por ejemplo, envían una foto o un vídeo del sí, producto. Pues hoy en día al final no solo basta con las reseñas, sino que al final pues aumenta un montón la conversión cuando el usuario puede bajar y puede ver el producto como lo ha comprado otra persona, cómo se ve en realidad en contexto de uso. Al final yo en Amazon, por ejemplo, no miro nunca la galería, siempre voy a las reseñas y veo sí. cómo es el producto real. Muy interesante. Y en cuanto a SEO, ¿hay alguna que el otro día, por ejemplo, nos comentaron, no recuerdo el nombre, lo tenemos por aquí, si queréis nos lo podéis poner en los comentarios, una de SEO que básicamente lo que hacía era que te modificaba el esquema, ¿vale? Pues bueno, el esquema de las opiniones, porque claro, yo no sé si esta app que has dicho tú después te modifica las reseñas para que te aparezcan, por ejemplo, en los snippets de Google. A nivel SEO, no sé si... Eso es un problema muchas veces, que a Sí, veces instalas una app de estas, pero no, o sea, no modifica el código para crearte el esquema y que Google te coja esos datos estructurados. mm, ¿Conoces alguna de SEO? Porque, claro, a mí que me ocurrió, pues bueno, instalé un tema súper chulo y claro, dices, bueno, como es Shopify, no voy a tener problemas de servidor, voy a tener un page speed enorme. Y claro, cuando le doy al page speed, después de todo, claro, me pega un bajón y digo, pero esto no era Shopify. O sea, claro. aquí no va problemas de servidor, de carga, de que si es un compartido, yo utilizo VPS. Y claro, y al final dije, esto no puede ser, aquí qué es lo que falla. Porque en principio se estará utilizando un Shopify.
la velocidad de carga y todo eso debería de ser mayor, pero no es así. Claro, al final es como todo, ¿no? Depende de cómo lo ejecutes. Sí es Sí. verdad que de base ya los ingredientes son mejores para el tema de velocidad, pero bueno, solo con lo que he dicho antes, ¿no? Del stack, no vais a tener ese problema. O sea que, Muy bien. Y una pregunta con respecto a esto. ¿Cómo aprende alguien a programar en Shopify? Porque esa es otra. O sea, aparte de que hay pocas agencias, que yo creo que eso a vosotros viene súper bien, especializadas en Shopify, al final una agencia que te monta, suele montar un PrestaShop, un WooCommerce, Magento ya, pues bueno, a no ser que sea una agencia muy especializada, pero ¿cómo o qué consejos podrías dar a la audiencia para que aprendieran a programar en Shopify? Porque al fin y al cabo es programar en Liquid, ¿no? sí. ¿Liquid qué es? O sea, ¿qué es Liquid a nivel de programación? Pues Liquid es, técnicamente me pillas, pero bueno, creo que es una variación creo que es de PHP, ¿no? Pero bueno, al Ujú, final, en la práctica, en el uso, es como si fuera HTML. ujú. HTML y demás. Tampoco es una cosa súper compleja. Creo que ¿Tú cómo es. has aprendido a, yo qué sé, pues a lo que, no sé si lo haces tú o tus socios, no sé si te estoy poniendo Sí, en no, un no. compromiso, ¿no? No, Pero no, sí, sí, sí. Yo sé programar. sí, Ya te digo, soy frontend. ajá, Sí es verdad que toco ya poquito. Pero bueno, al final es que no se va tanto, es bastante sencillo. Realmente lo complejo de Shopify no es tanto aprender Liquid, porque es, ya te digo, es prácticamente igual la sintaxis, ujú. sino es saber cuál es la estructura de archivos, cómo llamar a ciertos archivos, bueno, pues haciendo pues snippets O o sea, renders y demás. lo principal es Eh, saber la estructura, ¿no? De ficheros, ¿no? Y después es entrar, modificarlos y poco mm, más, ¿no? a ver, sí que es verdad que nosotros como hemos aprendido, mi socio es ingeniero informático y bastante crack, entonces entre los dos, luego también, pues obviamente, contratando profesionales, contratando algún freelance de fuera para ver cómo lo hacían. Por ejemplo, bueno, viendo mucho contenido en inglés. Yo me acuerdo que al principio compramos un curso de un indio. Al final nos hemos comido mucho relleno. De hecho, nos habíamos planteado alguna vez, porque no es lo nuestro, pero decíamos, joder, tenemos que sacar una formación de Claro, programación de Shopify. sí, sí, De te hecho, lo se digo, quedó ahí en el aire porque es vamos un hasta nicho, arriba, pero es un nicho increíble porque igual que, no sé, programación en Ethereum, en tal, no sé, son cosas que yo no veo mucho por ahí y yo creo que es el futuro. Eso, lo que estábamos hablando antes, la especialización. Te especializas en eso. ¿Y cuántas tiendas hay hoy en día, tanto pymes como empresas grandes, que utilizan un Shopify y que en un momento dado quieren hacer algo que no encuentran en una app, alguna personalización? mm, Vamos, yo veo ahí un nicho increíble. Vamos a montarlo. sí, 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 vamos a montar EcoMaster Shopify. Pues sí, bueno, pues nada, pues tomamos nota de todas estas apps. Ahora me gustaría preguntarte, tirar un poco más a la parte de marketing, ¿vale? Si hay una de las cosas que a mí me encanta de Shopify es que ha convertido los canales de captación clásicos, en la app te pone como canales de venta. O sea, aquí le ha dado la vuelta. No, no es un canal de marketing, es un canal de venta. Y te habla, pues bueno, de Google, te habla de TikTok. Sabemos que, vamos, que te puedes dar de alta en TikTok Ads sin salir de la plataforma. Eh, y en Google Ads también. O sea, es que en cuestión de un minuto, 2 minutos, 5 minutos, te creas Es la plug cuenta and del play. merchant, de tal. O sea, es increíble. Te Con crea los GA4, con anuncios. GA4 igual. Sí, Sacaron integración nativa y y automáticamente. Claro, yo creo que esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Que mientras que WooCommerce, Magento, Presta, todo esto está pensado desde el punto de vista del integrador, ¿no? De la agencia que te lo monta, Shopify está pensado directamente con el buyer persona del comerciante. De hecho, a mí una de las cosas que más me gustó en su día fue que automáticamente tenías como canal de venta el post, ¿no? O sea, si tú mm, tienes un comercio físico, es que el mismo producto que tienes ahí, sin necesidad de integrar nada, ni de sí, el catálogo, ni nada, cron, etcétera, es que no etcétera. hay nada. O sea, además lo tienes ya integrado en el iPad, vamos, que es una pasada. Entonces, hablando un poquito de canales de adquisición, te lo voy a preguntar en dos vertientes, ¿no? O sea, ¿cuáles son los canales que mejor funcionan para vuestra agencia? Si quieres, bueno, dinos el nombre de la agencia, que yo entiendo que es el boca a boca y lo que has comentado antes, ¿no? O sea, yo creo que vosotros no utilizáis ni SEO, No he, no ni he hecho, landings, ni nada. no he hecho nunca adquisición.
nunca. Es que es increíble No, porque no he puesto ni un euro en os han llegado los clientes por el boca a boca, siempre, ¿no? sí. Eventos, boca a boca. Y referidos y marca personal, si se quiere llamar, marca personal. Estupendo. Eso es lo ideal. Pero claro, tú tienes e-commerce, ¿no? Tienes Sí, clientes que tienen e-commerce. ¿Cuáles son los que mejor funcionan desde tu experiencia? Meta, ¿Sí? sí. Sí, SEO nada. SEO obviamente no es nuestro fuerte, ¿no? Cada uno, bueno, al final habrá negocios que su fuerte es el SEO, Ujú. pero al final nosotros, por lo que, al ser especialistas en Shopify, pues la mayoría de proyectos que nos llegan no son de SEO, ¿no? Al final, y Meta es el canal que mejor les funciona. Han probado, bueno, hacen omnicanal, ¿vale? Hacen de todo. A todos los canales funcionan muy bien, pero como digamos que lo que termina trayendo el tráfico es Meta. Muchos clientes han probado también TikTok Ads, pero Ujú. no les ha No funcionado acaban, tan ¿no? bien. Luego el email marketing, pues al final también funciona muy bien, es bastante rentable y es al final, pues una parte de Mm. fidelizar y de aquellos que no Sí. compran, terminar empujándolos. Pero bueno, yo te diría que Meta Ads y además, entrando un poco, porque al final esto va a quedar muy superficie, es decir, venir aquí y decir Meta Ads, Sí. una de las principales diferencias que veo entre pues, clientes que les va muy bien y otros que les va normal, sobre todo es que yo creo que, que lo que es la publicidad online, al final la gente ya está muy saturado, ya está muy cansada la gente de tanto anuncio, entonces al final veo muchos proyectos que siguen haciendo lo mismo que se hacía siempre, de coger una creatividad, Sí. poner la foto de tu producto, bueno, un típico banner y a vender. Y al final los proyectos que te Mm. comento que les va muy bien, la mayoría, los creativos están súper elaborados, trabajan mucho el UGC. eh, UGC es User Generated Content, sí, ¿no? Contenido, pero ¿qué tipo de UGC? O sea, contratar a influencers para que publiquen el correcto. contenido. Contactan con creadoras de contenido, le envían el producto y ellas le generan el El vídeo vídeo. por el precio del producto. Depende, ¿vale? O sea, ¿Pero lo publican en su canal o en el de no, te ellas? envían el material para que tú lo publiques en tus anuncios. Ya te digo, depende del ticket que tengas, ¿no? Sí, Pero sí. normalmente, si es un producto de pues, unos 50, 60, 70 euros, Ujú. por el precio de la muestra que tú le envías, te crean el contenido. Te crean el contenido, te lo pasan a ti, pero ellos dicen quiénes son. No. No, o sea, son gente que son influencers, entre comillas, ¿no? Sí, son creadoras de contenido, a lo mejor no son influencers, son personas que, por ejemplo, hay un e-commerce, pongo ejemplos claros, ¿vale? Sí, Que ayuda más. Uno es de bragas menstruales, sí. y son chicas pues diciendo que porque el bikini menstrual es la clave para este verano, los problemas que les soluciona Y no bueno, lo pueden hacer ellos, o sea, no pueden contratar ellos a una empresa de marketing para que les haga el vídeo, o ellos mismos tener un estudio para hacerlo. O sea, funciona menos. claro, pero entonces ya no sería UGC, es que Claro, por eso digo yo. ahí pierdes la clave, o sea, al final si es una sobreproducción, Claro, al claro. final el usuario lo nota, entonces tienen que percibir como que es simplemente un usuario, o sea, un contenido orgánico Mm, sí, sí, que lo único que busca es informar y comentarle ese truco que esa persona ha tenido. curioso. Entonces, es muy buen dato, ¿eh? Porque al final todos que hacemos Facebook Ads no sabes si hacer un banner de tal, o si hacer un vídeo tuyo, o si hacer, yo qué sé, cualquier cosa, incluso toda la parte de catálogo. O sea, funciona desde el punto de vista de conversión realizar anuncios de catálogo. O sea, yo, por ejemplo, lo que hago, claro, hay públicos fríos, ¿no? Entonces, vídeos, tal, incluso vídeos hechos en TikTok, ¿vale? En formato vertical, después coges anuncios para el top of the funnel, ¿no? De la tienda de turrón, por ejemplo. Entonces, claro, eso va generando, va alimentando el pixel y tal. La gente entra, después a lo mejor haces campañas de clics, tal. Pero claro, yo lo que hago, que en principio es lo que mejor me funciona cuando reviso el rollo y tal, es el remarketing con el catálogo, ¿vale? Es decir, tú al final has entrado en mi web, has empezado a navegar por diferentes productos y después te muestro esos productos de catálogo. ¿Eso se suele utilizar? ¿O simplemente es lo que yo te comentaba antes de que para las tiendas en Shopify o el perfil de clientes que tienes tú es un perfil de compra de impulso? ¿Vale? Porque es que hay muchos tipos de productos, ¿no?
yo sé que la compra de impulso, pues bueno, sigue como unas directrices, pero piensa en personas que tienen comercio, yo qué sé, de calzado, y Mm. además que no venden su marca. ¿Qué es lo que puede funcionar ahí? Sí, a ver, Desde tu yo experiencia. tengo clientes de todo tipo, no solo el estereotipo de Sí. compra impulsiva, Ujú, porque, por ejemplo, también tengo clientes en Shopify de colchones, ¿vale? Y no es para nada una compra impulsiva. claro. Sí que es verdad que Vamos a hablar de ticket alto. O sea, ¿qué consejos puedes dar de lo que estabas comentando tú de un colchón? ¿Cómo se pues puede vender un colchón en Facebook? claro, a ver, todo el tema de UGC que yo estaba diciendo, las dos cosas son compatibles. Lo que has dicho de los catálogos, digamos que funciona bien, como tú has dicho, en retargeting, cuando ya han visto mi tienda, ya saben lo que vendo, ya han Ujú, visto esos productos, se los vuelvo a mostrar para volver a aparecer ahí, sí. volver a recordárselo, ¿no? Y también si es un producto muy concreto. Oye, pues si yo estoy interesado en las Nike o en zapatillas Nike, pues mostrárselo ahí sí que tiene mucho sentido, ¿no? Si es por primera instancia, pues no tiene mucho sentido. Es lo que comentaba de UGC, realmente da un poco igual, porque por ejemplo, tú puedes hacer lo mismo para colchones, porque el logro de hoy en día un poco es capturar la Ujú, atención, sí. ¿no? Entonces, yo con ese contenido UGC que de primeras el usuario no ve que es un anuncio, yo capto su atención. Pues, por ejemplo, puedo hacer un vídeo súper creativo bueno, de hecho voy a poner un ejemplo concreto que vi de una empresa de colchones, que Mm. cogió a Jordi, el niño Sí, es tal, verdad, sí lo vi. el niño tal, ¿ves? Con Sí, ese contenido, claro, es ese tipo de verdad, sí. contenido, mira, así podrías hacer un UGC y sigue siendo Sí, un sí. ticket alto y sigue siendo una empresa tradicional de colchones. Sí, pero me refiero, ¿cómo lo vendes? ¿Con un primer impacto en vídeo? ¿Con un primer impacto en foto, en banner? A Sí. ver, aquí ya es probar, creatividades y probar, nadie tiene la fórmula, ¿no? Ujú, Testear anuncios, es sí. una etapa de cuando estás haciendo una tienda. Pero bueno, el vídeo funciona muy bien y, por ejemplo, hacer un vídeo creativo así, pues con un colchón y demás, sería una buena forma de capturar la atención y de comentarle, cuando ya tenemos esa atención, de transmitirle por qué son cómodos nuestros colchones, qué problema tienen que nosotros sí que le vamos a solucionar, Ajá, pues muy si les bien. da calor en verano, por ejemplo, ahora, o si tienen niños, si tienen mascotas, etcétera, etcétera. Y la parte de, cambiando un poco de canal, la parte de Google Ads, buscadores, ¿funciona bien también? Sí, correcto. De hecho, bueno, todos los clientes que tenemos, ya te digo, la mayoría son omnicanal y hacen también Ujú, Google Ads y funcionan muy, muy bien para aquellas personas que no nos compran en primera instancia en Meta y pues terminan buscándonos en Google muy o bien, terminan buscando el producto y se acaban convirtiendo. perfecto. Te iba a preguntar, yo creo que más o menos nos lo has dicho, ¿no? Pero algunos hacks en cuanto a canales de adquisición, básicamente lo que nos has dicho, ¿no? UGC. Sí, sin ser especialista, yo lo que veo desde fuera, ¿no? Desde CRO, lo que Ujú, veo bueno, que hacen los clientes o que hacen otras agencias con las que hablo o tengo contacto, y todo este tipo de UGC o de creativos así un poco disruptivos es lo que mejor les funciona. Por ejemplo, tengo un cliente que es de maquinillas de afeitar para hombre, digamos como Manscaped, similar, no sé si conocéis el e-commerce, y un creativo que les funciona muy bien es que cogen dos kiwis y con la maquinilla los ostras, afeitan qué y bueno. se ve como el kiwi pues sigue intacto, ¿no? Al final es darle la Sí, vuelta y sí, ser sí, sí, disruptivo. qué bueno. Bueno, pues hemos hablado de adquisición y fidelización. Has hablado antes también que el email marketing funciona. Eh, Realmente Shopify lo tiene integrado, el email marketing, los carritos abandonados. No sé, ¿algún consejo que nos darías para aumentar la recurrencia? O incluso herramientas, porque están las propias de Shopify, pero también Klaviyo, yo creo que también se Sí, utiliza bastante. Connective, lo que pasa es que Connective está más enfocado a e-commerce que no son de Shopify, ¿no? Porque al final es que el propio Shopify incluso te hace los embudos y te hace mm. los flows estos, ¿no? Sí que es verdad que nosotros utilizamos Clavillo y en Ujú, la mayoría de proyectos se utiliza Clavillo. muy bien. Eh, en Shopify al menos. Bueno, pues es una de las herramientas, ¿no? Al final yo creo que una de las claves, la clave de la fidelización no está tanto en la herramienta, sino pues volvemos a lo mismo, ¿no? Una vez ya me han comprado, no ir siempre a saco a la venta y aportarles valor. Darle contenido, pues, que pueda servirle de utilidad y crear una especie de comunidad, ¿no? Y que se hagan, hacerles sentir que pertenecen a algo, que con su compra están contribuyendo a algo.
Muy bien. Pues nada, yo creo que hemos tocado todos los palos así a nivel técnico que, no sé, que siempre solemos preguntar a todos. Y ahora vamos a entrar un poco en el plano más personal, creo yo. Em, no sé, siempre pregunto si tienes algún secreto confesable o inconfesable, conforme lo quieras ver. Si hay cosas que nadie sabe de ti, por lo que te digo, ¿no? Porque al final tú también estás desarrollando tu propia marca personal, muy enfocada en Shopify, en CRO, y a lo mejor hay una parte que cuando van a ver una charla tuya, pues la gente no sabe. Yo sé que siguiéndote en redes sociales, algunas sí que la saben, ¿no? Sí, Si quieres nos la comentas y si nos quieres comentar algo en plan, ostras, pues esto no me lo... Seguro que no lo sabéis de mí. sí, ¿Qué sería? yo creo que, a ver si yo en Instagram sí que lo suelo subir casi todo y ahí no tengo filtro, pero sí que es verdad que si a lo mejor me sigues solo de LinkedIn o de Twitter y demás, pues Eso una de las es. cosas que más sorprendería, creo yo, a lo mejor la que salta a la cabeza, es que pues hago Jiu-Jitsu y MMA. Entonces, algo que todo el mundo está acostumbrado al típico emprendedor que hace triatlón Sí, o 10K. No, o no, incluso yo, boxeo también, ahora está de moda. sí, sí, No hace- fitboxing, ¿no? Con el saco y ya está. No, Sí, yo a full, la experiencia a full. pero hace mucho tiempo que lo haces. 2 añitos ya. 2 añitos. Sí, 2 añitos. Ah, Sí, muy sí, sí. bien. Y eso Bu- que sirve para desestresarte, ¿no? ¿O qué? La verdad es que sí, muchas más cosas. Aparte del estrés, luego al final la confianza en uno mismo también. Bueno, yo me siento mucho mejor. Muy bien. Y sobre, bueno, aquí estamos hablando un poco de todo esto. No sé, algo que haya cambiado tu vida a nivel personal o a nivel profesional. No hemos hablado de productividad, también solemos preguntar por hacks o por cómo es tu día a día, ¿no? Es decir, Esa me encanta, ¿eh? Si pues, quieres con pues esa... vamos por ahí, es decir, ¿cómo es tu día a día? No sé si bueno, supongo que sí que teletrabajas y está tu compañero en Alemania y tú aquí, pero ¿cómo es tu día a día? ¿O qué tips de productividad utilizas? Si utilizas un CRM, no sé, si utilizas Slack, si utilizas Sí, Trello, sí, no sé, ¿cómo es tu día a día en... utilizo un montón. Bueno, en primer lugar sí que teletrabajamos, Ujú, porque cuando empecé a emprender fue en plena pandemia. Luego sí que me he planteado muchas veces al modelo presencial, pero es que no lo cambiaría. Porque al final yo recuerdo cuando estaba en agencia física de preguntar una duda, tener que levantarte, tener que estar ahí. Pero al final es mucho más práctico compartir la pantalla, estáis viendo los mm, dos lo mismo, sí. o en fin, mucho, mucho mejor. ¿Hacéis time tracking y todo esto? ¿O Sí, entonces voy a hacer un recorrido por todas las cómo es tu herramientas. día a día? Vale, pues mi día a día utilizamos para la comunicación Slack, Ujú, ¿vale? Y bueno, pues tengo un workspace para todo el equipo y un workspace en el que tengo un canal o dos canales para cada cliente, ¿vale? Tengo un vale. canal normal y el otro que es de urgencias. Pero ¿y si el cliente no tiene Slack? Siempre se tiene que, para comunicarse con nosotros, tiene que utilizar Slack, Vale. ¿vale? Bueno, a lo mejor tendría que haber empezado un poco desde la vista del cliente, ¿no? Pero bueno, en cuanto a comunicación del equipo y demás, utilizamos Slack y así como te digo, los dos workspace. La verdad es que va de maravilla. Luego, eh, para hacer una llamada con la propia junta de Slack, luego si es por ejemplo, algún vídeo explicativo para un cliente y tal, utilizamos Loom, ¿vale? Luego para el tema de time tracking utilizamos Hubstaff, jolín, esto subió la productividad un montón. Sí. No sé si será porque hace capturas de pantalla. No, pero va bastante guay, porque, bueno, pues o sea, el tema de las capturas de pantalla está muy bien porque a un simple vistazo, tú sabes tu compañero en qué ha estado trabajando durante todo el día a simple vista. O sea, pero como que les espías. No, no, no es O sea, espiarles. O pero sea, quiere decir que estás hace capturas de pantalla durante todo... aleatorias. Ah, vale. Pero yo no me meto a ver la captura en concreto. Yo te dice a tal hora, tal hora, tal hora y te salen 2 capturas por hora más o menos o así. Entonces yo veo en qué proyectos ha trabajado y sé el estatus de cada uno, no es por un tema de control, Ujú. ¿vale? Y luego pues bueno, está muy bien. Luego para tema de gestión de tareas utilizo ClickUp, Ah, sí, ¿vale? vale, sí. Y porque está muy bien porque es como un todo en uno. Tiene también para como si fuera Notion dentro. Ujú. Entonces eso es lo que utilizo a modo Un de... poco de contexto. ¿De qué equipo estás trabajando? ¿Cuántas ¿Cuántas personas? personas? Ahora mismo 7, 7. Todas teletrabajando todas teletrabajando. en diferentes partes y en inglés, ¿no? Entiendo yo.
¿Todo en inglés o No, en español. en español? Sí, mi compañero alemán también sabe Habla español. español, vale. Sí, Ok. me he dicho 7, somos 8. ¿Vale? Somos 8 y bueno, luego también todo el tema de, o sea, lo tengo todo automatizado. O sea, al final, creo que esto es el que quiera emprender o que quiera montar una agencia, súper importante tener todo sistematizado, porque es lo que te quita un montón de tiempo. Eh, Porque antes comentando lo de uno de los mayores errores, ¿no? Que a lo mejor he tenido, eso ha sido un poco el no saber delegar o el no tener sistemas, ¿no? Que eso Ujú. es al final lo que convierte esto en un negocio, lo que es pasar un poco de ser un emprendedor a que sea un negocio, es el tema de sistemas, ¿no? Esto te permite delegar. Entonces, para eso utilizamos Lucidchart, ¿vale? Y luego, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En Lucidchart tengo todo el sistema, ¿no? Para saber qué herramienta, o sea, cuál es el proceso, no solo de cada servicio, sino, por ejemplo, de un onboarding de un cliente. Entra un nuevo cliente y yo sé cuál es el proceso, está ahí escrito para si viene otra persona, sabe cómo funciona, la acción que es manual, la acción que está automatizada en Zapier. Entonces, por ejemplo, en un onboarding de un cliente uso Close CRM, Ujú. ¿vale? Y aquí yo cuando estoy haciendo una llamada de venta, introduzco todos los datos de lo que yo he negociado en la llamada, las condiciones, etcétera, etcétera. Cuando yo le doy a enviar, porque hemos cerrado la venta, automáticamente esos datos se suben bueno, pasan por Zapier y lo que hace es que le envía un email automáticamente de bienvenida al cliente, diciendo pues bienvenido por unirte a Converlab, etcétera, etcétera, etcétera. Y les envía automáticamente el contrato también en otro email. Oye, pues firma tu contrato. Y ahí ya está con los datos que hemos capturado en Close CRM. Y luego también puedo introducir otros adicionales que les hago introducir. Ujú. ¿Vale? Entonces, cuando me firman el contrato, automáticamente les llega el enlace para pagar en Stripe. ¿Vale? Y eso, todos los datos se envían desde el local introducción en el contrato. Ujú. ¿Vale? Y nada, una vez han pagado, automáticamente se genera en Holder la factura y se crea el cliente con los datos que han puesto en el contrato. Y cuando se detecta el pago, se le envía, por ejemplo, un correo y ahí tengo hecho como un funnel, ¿vale? Pues hacen clic y ven el onboarding. Ujú. Y son como si fuera una formación mía. Y Ujú. salgo yo con slides, pues explicando, pues les explico un poco el contexto de la agencia, les explico de qué va a ir el servicio, qué pueden esperar de nosotros, cuáles son las reglas. Pues al Muy final bien, esto te quita muchos problemas y todos entran ya sabiendo unas normas y unas reglas. muy bien. Porque tú haces venta también. Tú al final haces de todo, ¿no? O tienes un equipo de ventas. No, no, el closing lo estoy haciendo yo actualmente. Me dedico solo, o sea, ahora prácticamente lo que estoy haciendo en la agencia es supervisar un poco todo al equipo, aunque tengo Ujú. ya tengo un project manager, que yo diría que es de lo primero que hay que contratar cuando ya tienes un par de personas, porque es lo que más peso te quita y al final pues tener ese contacto día a día con el cliente. Muy bien, Y bueno, eso me dedico sobre todo al closing y a sistemas y a supervisar un poco todo. muy bien. Entonces, como tips de productividad hemos visto que utilizas un funnel que tiene correo, tiene envío de presupuesto, cobro, holded, factura y tal. Y también has dicho que para comunicaros entre vosotros utilizáis Slack y Mm. que también tenéis la herramienta esta, que bueno, después os pasarás el nombre para poner en los comentarios, de hacer capturas, ¿no? Sí, bueno, más Eh, que captura de, bueno, captar el tiempo, sí, la actividad, la tarea que ha estado cada uno y cuánto tiempo. claro, porque vosotros al ser también empresa de desarrollo, ¿vosotros facturáis por horas o facturáis por proyecto? ¿O No tenéis por... fees mensuales? Vale, yo tengo dos servicios. Eso Uno es. es el desarrollo, Ujú. que simplemente es desarrollar temas, ¿vale? No, Temas. solo uso desarrollar temas. No hago, por ejemplo, una landing page específica o... Yo voy con mi tienda en Shopify, ¿no? Entiendo yo. Mm. ¿Ya montada o no? No, no, puede ser que no. También puede ser que la migres. Ah, vale. Hacéis migraciones de un WooCommerce Sí, o de tal. también. Migración, quien llame, bueno, lo he englobado un poco ahí, ¿no? En desarrollo, Ujú. llamémoslo desarrollo, Sí. que viene un poco eso, ¿no? Migraciones, desarrollo de temas. Bueno, no solemos pillarlo tanto, pero bueno, si tú quieres una funcionalidad en concreto, pues depende del proyecto, ¿no? Si me encaja o no, pues sí que, Es que sí que lo ahí estamos hay un trabajando. nicho enorme, ¿no? La parte de migrar a Shopify. Claro, Buah. un montón. Y luego B2Bs en Shopify también montamos.
pues el hacer el upgrade a Shopify Plus también. Y luego, Bien. por otra parte, el tema de CRO y A/B testing. Entonces, todo el tema de desarrollo es por proyectos cerrados siempre, nunca trabajo por horas. Ujú. Y luego el tema de A/B testing y CRO es un retainer mensual. Que esto sí es lo que realmente te hace crecer, porque al final, si estás Claro. por horas o estás por proyectos, pues no puedes hacer planes Pero de... son proyectos grandes, quiero decir, un A/B testing a lo mejor dura un mes o 2, ¿no? ¿O es continuo? No, no, es continuo. Continuo. Claro, además yo firmo por 6 meses de duración mínima y cada mes pues lanzamos de 3 a 5 test durante esos 6 meses. Y vais haciendo mejoras, ¿no? Claro, O sea, correcto. entiendo yo que también ahí tenéis en cuenta temas de analítica, temas de captación de tráfico, porque claro, el problema que veo yo a los A/B testing es que si no tienes tráfico, ¿no? Claro, No no tiene puedes hacerlos. sentido. Claro, por eso tengo como dos servicios, ¿no? El primero que es un poco está el high ticket para aquellos que ya tienen un e-commerce que ya facturan eh, al menos 1 millón al año, No, ¿vale? no cogéis proyectos de menos de 1 millón al año. Para A/B testing no, Ujú. ¿vale? Y luego pues para el otro sí que no hay como digamos, digamos el low Pe- ticket y el high ticket. Pero cogéis proyectos de, oye, que quiero, típico comercio, pyme, No, no, por lo general no. cogéis proyectos grandes, entiendo yo ya. Sí, y por lo general sí. Es decir, siempre hay alguno que, bueno, pues me llama la atención y Ujú. demás, y sí que lo suelo hacer, pero por lo general sí que Vais a ticket ya alto, ¿no? sí. Sí, sí. Muy De bien. hecho, ya te digo, tenemos proyectos también de pues, hasta 8 cifras, diría el máximo. O Ujú. sea, la mayoría es del millón a 10. Muy bien. Hacéis, o sea, no lleváis la gestión diaria tampoco, ¿no? A Es veces, decir, o sea, como una especie de outsourcing. Yo os contrato a vosotros para teneros como un pequeño departamento que me ayude a vender más en el e-commerce, ¿no? La típica agencia hace eso, ¿no? Yo contrato a una agencia, yo no puedo llevar la analítica, no puedo llevar el SEO, te contrato a ti para que me ayudes en todo eso. Entiendo que ese servicio no lo hacéis. Es decir, yo tengo un Shopify y necesito gente que me lleve la tienda a nivel técnico y a nivel de marketing. no, 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 no. Eso no. No, como digamos un 360 o una externalización del departamento, no. Solo Ujú. hago CRO y A/B Claro, testing. pero una vez montáis el proyecto, ¿qué hacéis? Lo dejáis ahí, ¿Te, toma, te refieres aquí tienes cuando, la tienda. cuando, por ejemplo, monto un desarrollo, ¿no? Sí, A ver, yo siempre desde el inicio, desde antes de empezar, les digo, oye, sabéis que esto es una parte de la inversión, que esto luego hay que meterle gasolina, si no el coche claro. no va. Ahí Por mucho motor que le metamos. entráis vosotros o lo delegáis en No, otra no, siempre lo agencia. delego, que esto, contactos que tengo del sector Ujú. que creo que trabajan bien, pues los suelo recomendar. Vale. O sea, digamos que delegas en agencias de captación, ¿no? Correcto, sí. Cada uno especialista en su materia. Pues les suelo recomendar uno exclusivamente para Meta, uno para Muy Google bien, Ads. perfecto. Pues ya que has comentado la parte de A/B testing, cuéntanos un poquito también tips o resultados que hayas obtenido, alguna curiosidad, algo que te haya ocurrido de decir, ostras, lo típico, cambiamos el color de un botón y subió la conversión tanto. Antes, recuerdo yo que uno de los primeros artículos así súper famoso de CRO o de A/B testing que se llamaba el botón de los 300 millones de dólares o algo así. Y era como, no sé si te explicaba como Amazon, o no Sí. recuerdo qué compañía había cambiado el color del botón o el tamaño y de repente había aumentado la conversión no sé cuánto, no sé. Yo creo que el botón no funcionaba antes. Pero ¿cuáles son las cosas que tú consideras que han funcionado mejor? O sea, ¿cuál es el test A/B que más te ha llamado la atención? En cuanto Pues, a resultados, claro. a ver, en cuanto a resultados, hemos tenido cosas muy locas, que no es lo normal. Yo cuando estoy haciendo una llamada de venta con un cliente no le digo que es lo normal, ¿vale? Pero, por ejemplo, en un proyecto hicimos un más 500 por cien. Pero ¿con qué cambios prefiero? Es decir, Pues, a ver, eso fue en global, en el conjunto de cambios que hicimos. que hacéis varios, ¿no? No es el típico de cojo una landing y cambio el texto aquí abajo y tal. Eso es lo ideal, pero cuando a lo mejor no tienes suficiente, porque hay que tener mucho tráfico para tener significancia estadística. Pero bueno, me refería en el conjunto, a lo largo del proceso. A lo largo del proceso. Pero bueno, aquí, sobre todo, no hay como, digamos, este es los 5 test de A/B testing que mejor funcionan. No.
sea, el CRO es precisamente no es eso. Y de hecho, lo que más suele gustar en redes sociales es lo típico del antes y el después. Claro, Eh, la captura, ¿no? claro, y que parece que es lo que funcione, pero no, lo que realmente funciona es entenderlo, ¿no? Basarse en datos. O sea, lo que funciona es basarse en datos y seguir la metodología del CRO, ¿vale? Que es pues, medir análisis cuantitativo, ¿vale? En analytics, ¿vale? Y basarnos en números que nos van a decir qué falla. Con análisis cualitativo, pues en Hotjar, entender por qué está fallando, ¿vale? Pues que con encuestas, podemos hacer encuestas, hablar con el departamento de ventas para que nos digan pues, cuáles son las principales dudas o fricciones de los clientes, cuáles son sus principales dudas. Relaciones de pantalla, mapas de calor y entender muy bien el negocio. ¿Qué herramientas utilizáis para hacer A/B testing? Porque, vamos, de toda la vida se utilizaban el Optimizely, todos estos, ¿no? O sea, vosotros, Sí, sí, ¿cómo es la metodología? O sea, yo ahora llego y digo, Alex, quiero hacer un test A/B o quiero mejorar mis ventas y tal. ¿Cómo planteáis vosotros ese proyecto? vale, pues primero lo que hacemos es hacer el setup de todas las herramientas, es decir, le pasamos la ITV a GA4, a GTM también, ¿vale? Para asegurarnos de que todo está midiendo y traqueando correctamente. Y bueno, eso sería por una parte para el análisis cuantitativo, ¿vale? Medir todos los objetivos y demás. Luego por la otra, Hotjar para el análisis cualitativo. Y luego lo que hacemos es también un análisis heurístico del e-commerce en general. Luego le damos la web a pues, un grupo de personas para que hagan un user testing, le damos una serie de objetivos y luego priorizar todas esas ineficiencias que hemos encontrado, ¿vale? Esos insights, pues lo metemos en una tabla que tenemos que automáticamente va rellenando y objetivamente te va a priorizar la import, o sea, en base a una matriz de impacto-esfuerzo, cada uno de las ineficiencias que hemos encontrado. En base a, pues, la fase del funnel en el que está, si tiene más tráfico, menos tráfico, si se percibe above the fold o no. ¿Vale? Y una vez ya lo tenemos priorizado, pues ya hacemos ese roadmap de testing que vamos a hacer. ¿Vale? Y la herramienta que utilizamos para hacer A/B testing es Chameleon. Me la conozco. ¿Vale? Porque es la que mejor funciona en Shopify, porque tiene una app también, pues te pilla las transacciones directamente desde Shopify, tiene la app para hacer el... Se mide, ¿no? Con esta versión, Claro, tal exacto, es una conversión, ¿no? herramienta de A/B testing al uso, ¿vale? Como puede ser pues, Visual Web Optimizer, Eso es. Optimizely, en fin. Pero bueno, elegimos Chameleon porque era la que tenía mejor integración con Shopify. Muy bien. Pues, no sé, la verdad es que me está pareciendo muy interesante todo lo que nos estás contando. Yo creo que prácticamente todas las preguntas que te quería hacer te las he planteado. No sé si a lo mejor se te ha quedado algo en el tintero en cuanto a productividad, en cuanto a CRO, en cuanto incluso a nivel personal. Hemos hablado de los errores que has cometido y, bueno, tengo aquí anotada también otra pregunta que solemos hacer, que es ¿cuál es tu mayor reto a día de hoy, ¿no? Es decir, ¿cómo te ves tú dentro de 5 años, dentro de 6 años o, bueno, en fin? ¿Vale? Vamos a por esa entonces. Venga, pues sí, y con esa si quieres Vale, podemos ir pues digamos, terminando. vamos a ir a corto plazo y a largo plazo. A corto Sí. plazo, mi mayor reto es empezar a crear contenido. Hasta ahora era el de sistematizar, ¿vale? Y delegar, Ujú. y de hecho ha sido uno de mis principales errores, el delegar, porque siempre como que eh, como que me debería haber despegado un poco más de los proyectos. Entonces, hay que confiar en el resto del equipo, porque si no, al final no puedes delegar. Y mi mayor reto es, pues eso, crear contenido, ponerme delante de una cámara. En formato vídeo, como aquí, ¿no? Sí, Más como o menos. esto, es lo que más me cuesta. Y también porque tengo varios clichés sobre ello que a lo mejor no debería. ¿No? El tema de pues, típica persona ¿no? que tiene un curso o que tiene un Sí, canal de vende humo. Al final sí, sí. me da un poco de miedo por ese aspecto, pero bueno, y poco el objetivo a largo plazo, eh, largo medio plazo, cuestión de el año que viene. Pues una es el e-commerce que te envíe la captura, tenerlo funcionando y trayendo así cash flow Sí, este último trimestre. Y luego por parte de CRO, pues hacer más marca personal y que al final cuando a alguien le venga a la cabeza CRO, pues muy bien. que se le venga a mí a la cabeza. Vamos. Genial.
Bueno, que sepas que nosotros te vamos a utilizar también para crear esos contenidos de a lo mejor que tienes miedo, ¿sabes? También te Sí, los sí, podemos sin pasar problema, como, sin como problema. UGC. De hecho, ayer estuvimos viendo el equipo varias herramientas, no, esta mañana ha sido varias herramientas de estas que coges el vídeo y le metes la URL de YouTube o subes el vídeo directamente y te hace los subtítulos. Guay. De hecho, fíjate que estamos haciendo los planos para que salgan bien, o sea que tenemos dos planos en este podcast, uno general, que es este que estáis viendo ahora, y uno muy enfocado a ti precisamente para eso. Porque además hay inteligencias artificiales que le metes el vídeo y él te las recorta. Sí, sí, O sea, sí. te las recorta y además te pone el título, te pone tal y vamos, es algo que nosotros estamos trabajando y que bueno, también yo creo que algún día podemos o grabar un vídeo al respecto o un artículo en el blog o cualquier contenido de este estilo, porque es lo que se lleva hoy en día. Lo ideal es coger, meter el vídeo de YouTube y que la inteligencia artificial te lo saque todo y en formato vertical, en formato horizontal, en fin, en todo esto. Y bueno, yo creo que ya está. No sé si, vamos, yo creo que hemos tocado todos los temas. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque al final, tal, un WhatsApp, un tal, una clase y al final son muchas las cuestiones que te quería hacer, porque a mí el mundo este de la conversión siempre me ha obsesionado, pero ¿qué ha ocurrido? Que no he sabido ni sé medirlo, ¿sabes? También no tengo proyectos que tengan millones de visitas. Pero claro, vamos, yo soy un maniático del botón así, de si poner comprar o añadir al carrito. Y claro, siempre me quedo con la espinita de no poder comparar, porque precisamente cuanto más tráfico tengo es cuando estoy en plena campaña. Claro, ahí no hay que Y testear. claro, no, a ver quién se pone a hacer A/B testing y tal, Correcto. pero es un mundo que, vamos, que a mí me encanta y que creo que es lo que decide al final muchas veces que un proyecto funcione o no, porque puedes tener una plantilla, puedes tener un proyecto que si no lo revisas es como un coche. Si no lo revisas, te estás perdiendo muchas mejoras que al fin y al cabo son conversiones y al fin y al cabo, si a todos los que tenemos proyectos de e-commerce lo que nos interesa es vender y convertir, incluso saber cuándo se te va el usuario, ¿no? Y es que al final yo creo que mucha gente no es consciente del potencial que tiene esto. Así que, nada, muchísimas gracias, Alex. Cualquier cosilla que necesites, sabes que estamos aquí para lo que quieras y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Muy Un placer. bien, hasta la próxima.